Dios les bendiga, hermanos. En esta noche, aquellos hermanos que ya se conectaron y amigos también, que el Señor les bendiga más. Así, hermanos, agradezco al Señor este hermoso privilegio que me da de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y así pues les invito a que abran sus Biblias. Vamos a meditar en un pasaje que es ya bastante conocido por nosotros, pero me motivaba, hermanos, esta evangelización que tenemos, y de eso pues vamos a hablar también un poco al final, ¿verdad?, del pasaje que vamos a leer. Abra sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 5, verso 1. Vamos a leer rápido 20 versículos de la palabra del Señor, porque solo iba a leer los últimos, pero vamos a leerlo. Cuando lo haya encontrado puede glorificar al Señor con un amén. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había venido la legión, quien había tenido, la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él, que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Que el Señor, hermanos, añada bendición, ¿verdad? Ya que la palabra del Señor es bendita, y nos bendiga en esta noche a través de ella. Le hemos querido poner un tema, y es de endemoniado a predicador. Vean, hermanos, qué bonito y qué interesante, ¿verdad? De endemoniado a predicador. Viene a mi mente por el pasaje que hemos leído de la historia de este hombre, aquel versículo tan maravilloso en San Juan capítulo 10, verso 10, donde dice
que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Mas yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Oiga, ¿qué diferencia hay en la obra que hace el ladrón, que es el diablo, que es Satanás, la serpiente antigua, que viene a hurtar, viene como ladrón, viene a hurtar, viene a matar y viene a destruir? Solo me acuerdo que a mi hijo lo mataron por robarle. Y de esa manera Satanás actúa, hermanos, en este mundo, en los humanos. Ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Así lo caracteriza y lo cataloga nuestro Señor Jesucristo. Pero la obra de Él es maravillosa. Él ha venido, dice, a que tengamos vida y vida en abundancia. Él no nos quita la vida, sino que Él nos da una vida en abundancia. Y venía a mi mente este pasaje, hermanos, porque en la historia del endemoniado gadareno vemos cumplido este pasaje, hermanos, en este hombre. Dice la palabra del Señor que vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. A este hombre le dicen el gadareno porque era de Gadara, de la ciudad de Gadara, llamada Gadara. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Si nosotros vemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo abundaban los endemoniados. ¿Se acuerdan cuando le llevaron, el padre le llevó a los discípulos a su hijo que estaba poseído por un demonio y después, hermanos, lo tuvieron que llevar a donde Jesús porque los discípulos no lo habían podido echar fuera? Y entonces el padre le dice a Jesús que el demonio muchas veces lo echaba en el agua y otras veces lo echaba en el fuego. O es decir, que el propósito de Satanás era matar a este joven, que se ahogara en el agua cuando lo tiraba en el agua, o que se quemara cuando lo tiraba en el fuego, o le quería quitar la vida, o le quería hacer daño, porque esa es la obra del enemigo, esa es la obra de Satanás, destruir, hacer maldad, hacer daño. Aleluya, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Dice que este hombre moraba en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Las personas que le conocían y que le veían en esta condición quisieron ayudarle por un lado y por otro lado querían como tenerlo amarrado porque los habitantes de Gadara estaban asustados, estaban temerosos, le tenían miedo a este hombre porque este hombre era violento. Este hombre no estaba padeciendo de locura que produce la esquizofrenia, sino que estaba poseído no solamente por un demonio. Ya vamos a llegar cuántos demonios este hombre se habían posesionado de él y lo tenían, hermanos, cautivo y lo tenían atado. Dice de que lo amarraban con cadenas, le ponían grillos en los pies y él dice que los hacía pedazos y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos,
corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ahí no era el gadareno el que estaba hablando, no era aquel hombre el que estaba hablando, eran los demonios los que estaban hablando. Vean, hermanos, qué terrible cómo los demonios tenían a este hombre que hasta la voz le habían quitado. Eran los demonios los que hablaban. Era terrible la condición de este gadareno, de este hombre endemoniado. Legión me llamo, le dice, porque somos muchos. Y en Roma, hermanos, legión romana se componía, la legión romana se componía de 6,000 a 6,300 soldados. Esa era una legión romana. Esos eran los que componían esa legión, eran de 6,000 a 6,300 soldados. Esa era una legión. Entonces los demonios le dicen, cuando Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y respondiendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Oiga, qué terrible. Y dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Puede imaginarse la cantidad de demonios que habían en el cuerpo de este hombre. Era triste la condición. Si los demonios dijeron que se llamaban legión porque eran muchos, quiere decir que habían más demonios posesionados en la vida de este hombre, para que digan que los cerdos eran 2,000. Oiga, qué terrible. Yo me imagino a este hombre cómo los demonios lo atacaban. Este hombre, yo creo que ni lo dejaban dormir. A este hombre yo pienso que ni lo dejaban comer. Pienso que este hombre estaba tan delgado que yo no sé cómo es que no lo habían matado. Si dice de que andaba dando voces en los sepulcros, en los cementerios, dando voces en los montes. Él se hacía daño con sus mismas manos, se quitaba partes de su piel, de su carne. Esa es la obra de Satanás, esa es la obra del diablo, esa es la obra que hacen los demonios, que son los ángeles caídos. Esos son los demonios. Y no crean que solamente existieron en la época en que Jesús andaba en la tierra. Los demonios andan por ahí, y es por eso que nosotros, como cristianos, hijos de Dios, tenemos que cuidarnos de ese ladrón, porque no solo roba, no solo hurta, sino que también mata y destruye. Por eso es que vemos ahí los demonios destruyendo hogares, vemos a Satanás destruyendo familias, vemos a los demonios también y Satanás metido en la iglesia del Señor, queriéndola destruir, porque la obra de Él es destructiva, la obra de Él es destruir lo bueno. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que usar las armas que el Señor nos ha dado, porque esa es la obra que los demonios andan haciendo.
Por eso dice en Efesios capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, oiga, contra las acechanzas del diablo. Vistámonos, amados, de las armaduras de Dios, para que podamos resistir las acechanzas del diablo. El diablo anda acechando la vida del creyente. El diablo anda acechando la vida del cristiano, viendo de qué manera le roba lo que Dios nos ha dado. Y es por eso que debemos de cuidarnos de ese ladrón que no solo roba, sino que mata. Porque cuando nos dejamos seducir por él, porque él presenta cosas bonitas, atractivas, para que nosotros desobedezcamos a Dios y caigamos en el pecado. ¿Y qué dice la Biblia con respecto al pecado? Porque la paga del pecado es muerte, dice. Mas la dádiva de Dios, oiga, qué diferente es lo que Dios hace en la vida del hombre, aleluya. Qué diferente es lo que Dios hace y ha hecho en la vida de nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Te ha estado mandando dardos de fuego el maligno para querer atacar tu vida? Aleluya. Toma las armas que Dios nos ha dado. Toma las armas y no es un corvo y no es una pistola y no es nada de eso. Toma las armas espirituales, porque esta lucha, porque esta guerra que nosotros libramos no es contra sangre ni carne, sino, hermanos, contra huestes espirituales en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, amados, no durmamos, tenemos que estar bien despiertos, velando, como dijo el Señor, que Él vendría como ladrón. Pone ese ejemplo, que Él vendría como ladrón, porque dice que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón iba a llegar a robar a su casa, dice que velaría para no permitir que el ladrón entre. Entonces nosotros tenemos que estar velando en términos espirituales. ¿De qué manera puede ese ladrón llegar a tu vida y robarte lo más grandioso y lo más valioso que es la salvación? Debemos de cuidarnos, porque Él no solamente roba, no solamente hurta, sino que mata. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Oiga, qué bonito este verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Oiga, orando en todo tiempo. No es una oracioncita como las que hace el sacristán. Hay gente, hermanos, que ni siquiera ora en el día,
ni siquiera unos 5 minutos. Y que dice acá, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. O es decir, que en todo esto tenemos que ser, amados, perseverantes. Porque en un pequeño descuido, Satanás se aprovecha y puede minar y puede robar lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y dice, viene a Jesús y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquí vemos nosotros un antes y un después. Saben que también en nosotros ha habido eso y existe eso, un antes y un después. ¿Cuándo era el antes? ¿Cuándo fue el antes del endemoniado gadareno? Andar dando voces en los sepulcros, gritando en los montes. Andaba haciendo, hermano, un montón de cosas terribles. Pero ahora dice la palabra y este otro evangelio dice de que este hombre andaba desnudo. Y eso, hermanos, lo dice acá el verso 15. Dice, y el que había tenido la legión, lo vieron, dice, sentado, vestido en su juicio cabal. Este era el después. Oiga, qué diferencia. Después que andaba, hermano, desnudo, lo ven vestido. Primero lo ven sentado. Ya no andaba de loco por un lado y otro, hermanos, haciendo un montón de cosas, metiendo en miedo a la gente. Lo ven sentado, bien tranquilo, vestido y en su juicio cabal. Esa es la obra que Cristo había hecho en este hombre. ¿No creen que era algo maravilloso? ¿No creen que era algo glorioso? Aleluya. Era algo para que aquellos habitantes de Gadara hubieran creído en Jesucristo como Señor y Salvador y Libertador. Y le contaron, dice, los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Oiga, qué terrible. En lugar de decirle a Jesús que se quedara con ellos, ¿se acuerdan de la samaritana? La que se encontró con Jesús en el pozo de Jacob. Jesús le dijo la verdad, la confrontó. Bueno, algunos predicadores dicen que esta mujer había estado casada varias veces y era posible de que los esposos la dejaban, la abandonaran, se casaba con uno, la dejaban, luego pues se casaba con otro, al grado que ya eran 5 matrimonios los que esta mujer llevaba. Pero ¿qué le dijo Jesús? Que 5 maridos había tenido, pero que el que tenía en ese momento, él no es tu marido. Es decir, que ella no estaba casada con él. Es posible que este hombre también tenía otro hogar. Pero lo que yo quiero decirles es que cuando esta mujer se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob y Jesús la confronta y Jesús le dice la verdad, porque esta mujer estaba engañada con su creencia que tenían los samaritanos. Y cuando Jesús le dice, cuando venga, sabemos que ha de venir el Mesías, le dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y cómo Jesús se identifica con esta mujer? Yo soy, le dice, el que habla contigo. ¿Saben
que, ¿saben, hermanos, que Jesús no se identificó así con muchas personas? Me parece que fue con 2 personas así, que el Señor se identificó y les dijo: yo soy el que habla contigo. Y esta mujer que había llegado a aquel lugar público, que era el pozo de Jacob, ahí llegaba toda la gente a sacar agua. Y esta mujer, cuando Jesús le dice la verdad, Jesús le dice: mujer, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber, siendo yo una samaritana? Jesús le ofrece que Él le va a dar agua que salte para vida eterna. Esta mujer olvidó el cántaro, lo dejó y se va a la ciudad y le dice a los samaritanos: vengan, he encontrado uno que me ha dicho la verdad. Quizás este sea el Mesías, quizás este sea el Cristo. Y dice aquel poco de samaritanos a donde estaba Jesús, aleluya, y regresan a donde esta mujer y le dicen: ahora ya no creemos por lo que tú nos has dicho, ahora hemos creído por lo que Él nos ha hablado. Y ¿saben qué? Los samaritanos le dijeron al Señor que se quedara con ellos. Oiga, qué maravilloso, qué lindo es cuando el hombre le dice a Cristo: quédate conmigo, y lo recibe como Señor y Salvador. Pero los de Gadara no fueron así. Al ver a este hombre ya liberado, sentado, vestido y en su juicio cabal, dice de que se maravillaron, pero le dicen a Jesús que se vaya. Oiga, qué terrible. Y así está la gente hoy en día, amados. Les estamos predicando, se les está predicando. Un hermano me decía, porque yo le hablaba de la evangelización que tuvimos, y me decía esta persona: esa gente está curtida, esa gente ha oído el evangelio hasta de más. Aquí se ha predicado el evangelio, pero como nosotros Dios nos ha llamado y nos ha dicho que prediquemos el evangelio, y vamos a dejar de predicar el evangelio hasta que Cristo venga, y vamos a dejar de predicar el evangelio hasta que Él nos llame a su presencia. Aleluya. Miedo le tuvieron a Jesús estos ingratos, en lugar de decirle: quédate con nosotros. Vean, hermanos, que la gente, aún viendo las maravillas que el Señor hace, endurece su corazón a Él. Y ahí el tema se me olvidó. Sí, lo pusieron ahí, ¿verdad? De endemoniado a predicador. Oiga, ya vamos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. De esa manera, el hombre rechaza a Cristo. No quiere saber nada de Él. Le dijeron que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Oiga, qué bonito. Dice que le rogaba que le dejara estar con él. Es decir, que él se quería ir con Jesús. Mas Jesús, dice, no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese hombre quería irse con Jesús, quería seguir a Jesús en agradecimiento por aquella liberación que Él había hecho en su vida. Aleluya, estaba agradecido con el Señor y es por eso que se quería ir con Él. Pero Jesús, este hombre ya liberado, ya en su juicio cabal, le era más útil que le fuera a hablar de la obra maravillosa, libertadora
que Jesús había hecho en su vida a los suyos, a sus familiares. Hermanos, indudablemente yo creo que este hombre, creo que tenía esposa, creo que tenía hijos, tenía padres, qué sé yo, tenía familia. Pero los demonios lo habían alejado de su familia. Los demonios lo habían alejado de sus amigos. Los demonios lo habían alejado, hermanos, de su núcleo familiar. Y es ahí donde el Señor le dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aleluya. Vea que el Señor lo manda a que les hable a su familia, a que les hable a sus vecinos, a que les hable a los habitantes de Gadara. Qué bonito. Si no, dice ahí mismo en Gadara. Le dio un ministerio, dice, no en el apostolado, sino ahí mismo en Gadara. Oiga, qué importante esto. Les podemos hablar con compasión, los conocemos, entendemos sus necesidades, nos oirán porque fuimos uno de ellos. Ejemplos de creyentes que han ministrado a los suyos. Andrés trajo a Pedro al conocimiento de Jesús. Está en Juan 1, versos 40 y 41. Felipe halló a Natanael y le comunicó su experiencia con Cristo. San Juan 1, 45. Y una esclava judía que ya sabemos, ¿verdad?, que reveló a Naamán acerca del profeta Eliseo y este fue sanado de su lepra. Vemos cómo entonces Jesús le da un ministerio a este hombre para que le predique a los suyos, para que le predique a su familia. Ahora, hermanos, ya para ir terminando, ¿cuántos de nosotros desearíamos ser evangelistas predicando a incontables multitudes? Otros quisieran ser pastores de mega iglesias. Pero algo que todos podemos hacer es ejercer un ministerio a los nuestros. Muchas veces, amados, nos descuidamos de nuestra familia y andamos evangelizando por allá, por todas esas colonias remotas, refundidas, y ahí andamos, y ahí andamos. Pero ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está mi familia? Entonces, tenemos un ministerio que el Señor nos ha dado y es de ministrar a los nuestros, de hablarles, que se afirmen. Ahí les paso diciendo, tengo 3 hijos, hermanos, luchando, orando, declarándolos hijos de Dios, siervos de Dios, hijas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ejercer ese ministerio a los nuestros. Por muchos años sufrió demencia producida por la posesión demoníaca. Estamos hablando del pasado. Su locura lo alejó de su hogar y amistades. Hizo de un cementerio su lugar de habitación. En sus ataques de locura, los vecinos de aquella área tenían que atarle con cadenas y grillos. Ahora vamos a ver el después. Jesús le visitó devolviéndole sus facultades mentales y un autoconcepto de apreciación. Oiga, qué diferente es a lo que el diablo hace. Jesús hizo un cambio muy grande en la vida de este hombre. Ahora, Jesús lo manda que vaya a hablarles a los suyos, a su familia, a sus amigos, a los habitantes de Gadara. Pero lo que a mí me llama la atención es
que este hombre, que digámosle gadareno, ya no endemoniado ni es el gadareno porque era de Gadara. Dice, el Señor le dijo, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué importante es, hermanos, que nosotros digamos cómo fue nuestra vida antes de conocer a Cristo y lo que ahora somos hoy. Que las personas vean la diferencia de lo que éramos antes y de lo que somos hoy. Saben que en la televisión salía un programa que decía el antes y el después. Y sacaban unas mujeres ahí que no se vestían bien y todas que ni se arreglaban el pelo y de repente las llevaban a lugares a que las arreglaran bien y las ponían, hermanos, como a exhibirlas y que la gente pasara a decir y les preguntaban que cuántos años consideraban que esa persona tenía, porque cuando antes se vestía mal, no se peinaba, y bueno, un montón de cosas, y le hacían muchos arreglos físicamente. Si esta mujer tenía 50 años, pero con tanta cosa que hay de pinturas y de un montón de vanidades, ¿cuántos años cree que tiene esta mujer? 25 años, 30 años, el antes y después. Y se fue y comenzó a publicar, oiga, no solo en Gadara, o no estoy muy segura, en eso me faltó, averiguar si Gadara pertenecía a la región de Decápolis. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, oiga, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Decápolis era una ciudad que tenía, era una región que tenía 10 ciudades habitadas. ¿Se acuerda, hermano Elías, cuando fuimos a Nicaragua, que nos dijeron, bueno, yo soy bien preguntona, yo pregunto a los lugares donde voy, y bueno, cuando veníamos en una lancha, el lugar pues que fuimos de misioneros esa vez, venía un señor que estaba estudiando en la ciudad de León, y bueno, yo le venía preguntando, y no, aquí hay 2 regiones, oiga, 2 regiones. Al lugar donde habíamos ido era una de ellas, una región, pero esa región estaba habitada. Y me decía esta persona que había otra región en Nicaragua que no estaba habitada. Oiga, qué grande es Nicaragua, ¿verdad? En territorio. Dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, donde habían 10 ciudades habitadas por griegos, por judíos. Quiere decir que este hombre no predicó solo en Gadara, no les dijo las cosas grandes que Jesús había hecho con él, no solo a su familia, no solo a sus vecinos. Este hombre fue similar a Jonás, lo único que el mensaje de Jonás era diferente, pero parecido a Jonás, porque no solamente se limitó a predicarle a los suyos, sino que se va a esta región, a estas 10 ciudades, aleluya, a decir que Jesucristo lo había liberado de los demonios, a hablar que se había encontrado con Jesucristo, aleluya. Yo no sé qué más este hombre le decía a esta gente, pero él hablaba de Cristo, hablaba de las maravillas que él había hecho en su vida. Amados, así nos quiere el Señor a nosotros como iglesia del Señor, aleluya, como sus hijos. Que le contemos a la gente las cosas buenas que Él ha hecho en nosotros, aleluya. A veces contamos cosas que no edifican. A veces contamos cosas que no ayudan a que las personas lleguen al evangelio.
Si usted se va a acordar de lo que era su vida y se la va a contar a alguien para marcar la diferencia, cómo es su vida hoy que está en Cristo, está bien, porque el gadareno decía cómo el demonio lo había atrapado, cómo los demonios lo tenían cautivo y cómo Jesús le había liberado. Esto es, hermanos, lo que nosotros como iglesia no tenemos que dejar de hacer. No se quede en su casa. Qué bonito, una persona que le tocó andar conmigo me dice, es que vos mucho gritás. ¿Y cómo no iba a gritar si yo no tenía un micrófono? Yo no andaba un megáfono. Si me quedo sin voz no importa, pero yo quiero que la gente escuche el mensaje. Yo quiero que la gente escuche que Cristo viene pronto. Aleluya, que su venida está en la puerta, que su palabra se está cumpliendo. Iglesia, somos la voz, somos los llamados, somos los que Él nos ha liberado, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha dado una salvación grande, nos ha salvado, aleluya. Tenemos cosas buenas que contar de nuestro Dios, de tal manera que hablemos y no callemos, involucrémonos en estas evangelizaciones, en este proyecto, hermanos, que tenemos de evangelismo. Porque hasta mucho nos habíamos tardado. Hay que hablar de Cristo en donde quiera que tú vayas. Habla de Cristo. Hace poco íbamos al desagüe. A mis hijos, a mi esposo les gusta ir ahí a comprar pescado. Andan unos señores pescando y agarran a veces del pescado propio del lago. Y bueno, y yo sentía necesidad de un café, porque yo en la mañana no perdono el café. Lo único que ya en todo el día yo ya no tomo, porque me ataca el insomnio. Entonces fui a comprar un café y no tenían hecho y me lo tenían que hacer. Y habían 6 personas ahí y comencé a hablarles de Cristo. Y qué maravilloso es que aquella gente con buena gana me escuchaban de lo que yo les hablaba. Aleluya, tenemos que hablarles de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque la gente, hermanos, no acepte, ahora el objetivo de nosotros y la oración de nosotros es que la gente se convierta a Cristo, que la gente sea salva. Pero si al final, después de nosotros haber predicado la palabra de Dios y después de nosotros haber obedecido al mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y como no podemos ir a África y porque no podemos ir a otro continente, estamos aquí en nuestro Cojutepeque, que es parte del mundo, predicando el evangelio del reino. Aleluya. Sigámoslo haciendo para la gloria de Dios. Que el peso por la salvación de nuestros allegados, de los amigos que todavía no se han convertido a Cristo, sea sentido en lo más profundo de nosotros. Yo no sé si usted le da compasión ver a la gente perdida. Yo no sé si usted siente eso, ver a la gente que no quiere llegar al Señor. Pero tenemos que sentir, hermanos, ese peso y hacer algo por ellos, y es hablarles de Cristo. Quizás algunos digan, hermana, pero fíjese que yo no puedo evangelizar. Con su testimonio evangelice. Allá en su colonia, allá en el barrio donde usted vive, hable con su buen testimonio, que
que usted es cristiana, que usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Sigamos adelante predicando el evangelio. No sé si en esta noche hubiese alguna persona que no solamente se quiera maravillar por lo que oye, que decimos los cristianos del Señor, sino que quiera recibirle como Señor y Salvador. Alguien que quiera reconciliarse con Él. No sea como las personas de Gadara que le dijeron al Señor que se fuera. Al Señor hay que invitarlo a nuestra vida, porque Él quiere ser nuestro Dios, Él quiere ser nuestro Señor, Él quiere ser nuestro Padre, Él quiere que nosotros seamos sus hijos. ¿Hay alguien al lado de los varones? ¿Alguien acá al lado de donde están? ¿Hay también hermanos y hermanas? Si no lo hay, hermanos, sigamos adelante. Este sábado tenemos esa evangelización maravillosa. El hermano Balmoris